Holanda, literatura de no ficción. Antes de hablar de este tema y de por qué el libro de Truman Capote, A Sangre Fría, es un gran ejemplo para este género, vamos a contextualizarnos de qué significa literatura. Es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje y de la palabra, tanto escrita como verbal, en la cual los poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas exponen todas sus sensaciones, imágenes o describen algunos relatos de ficción o también de la realidad. En términos poéticos sería algo así como la literatura es transmitir la belleza a través de la palabra, despertando así en el lector el goce de la espiritualidad y la sensibilización de la estética, tanto espiritual como en lo social. ¿Cómo me vieron ahí con esos dotes de poeta? Yo sí soy pero la... Ahora sí, teniendo claro el concepto de literatura, vamos a hablar acerca de lo que es la literatura de no ficción. Esta se caracteriza por emplear la descripción, narración, exposición o argumentación de un contenido verídico o basado en hechos reales, de tal forma que se busca retratar la realidad para así informar, divulgar sobre un tema en concreto. Por eso en este género los nombres de los personajes se pueden crear, pero lo que no se puede tergiversar o lo que no se puede crear es el contexto o la realidad de los hechos, de cómo ocurrieron y de cómo terminaron. Hagamos un breve paréntesis y hablemos de quién es Truman Capote. Truman Capote es un literario y periodista estadounidense que nació en Nueva Orleans en 1924, el 30 de septiembre, y falleció en Los Ángeles, California, el 25 de agosto de 1984. Truman Capote escribió bastantes libros, novelas y escritos, pero sin duda Sangre Fría fue el que lo ayudó a consolidarse como periodista literario y que hasta el son de hoy sigue siendo uno de los autores líderes en la literatura de no ficción. Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de lo que es la literatura de no ficción, entramos en materia a hablar acerca del libro de Truman Capote, pero antes quiero dejar muy en claro de que no crean que todo lo extraordinario o lo fuera de serie pasa en otros países. No, en Colombia también hay mucho material para hacer literatura de no ficción. En Colombia día a día pasan cosas fuera de lo común o fuera de lo humano. Todos los días matan a líderes sociales, todos los días hay masacres, todos los días hay muertes, todos los días gente muere de hambre. Entonces no crean que todo lo malo o todo lo extraordinario pasa en otros países. Lastimosamente la academia me dio a escoger solamente 2 libros. Obviamente estos 2 están enfocados, uno por allá en Brasil, en Perú, el otro está ubicado por allá en Estados Unidos. Así que vamos a creernos gringos y vamos a hablar de una historia que pasó en otro país. Truman Capote es catalogado como uno de los escritores o novelistas pioneros en la literatura de no ficción. Su entrega o su escrito más bien fue también catalogado como uno de los primeros escritos de literatura de no ficción. Este señor hizo varias entregas, hizo varias recopilaciones, pero hasta 1966 fue catalogada como libro. Les estoy hablando de A Sangre Fría. A Sangre Fría es como diariamente matan en Colombia líderes sociales, niños, policías, gente X del común. El libro cuenta la masacre, el asesinato de 4 personas, miembros de una familia en Holcomb, Kansas, en Estados Unidos de Norteamérica, y este es un gran libro que mezcla la literatura con el periodismo. ¿Por qué? Utiliza bastantes recursos literarios, entre esos está obviamente el uso de la palabra hecha texto y el texto, el cual se convierte en líneas que despiertan sensaciones y emociones en el lector que comienza a leer ciertas cosas que van pasando a lo largo del libro. También utiliza una narrativa externa a los personajes y eso hace que se convierta en algo bastante literario. Ahora bien, por el lado del periodismo, Capote hace un excelente trabajo de campo, haciendo una investigación rigurosa, sacando los datos más importantes para así plasmarlas a través de esta novela. Obviamente, esto va ligado con la línea del periodismo investigativo. Y digo excelente trabajo de campo porque esta masacre ocurrió en el año 1959. Para esa fecha los recursos de investigación periodística eran bastante pocos y este señor se puso en la tarea de la rigurosidad y de poder investigar todo a cabalidad y de verificar cada uno de los hechos para así convertirse en un excelente trabajo de periodismo investigativo. Eso es de resaltar porque para ese tiempo no se contaba con los recursos necesarios. Gracias a la recopilación de toda la información se logra darle una identidad a los personajes, se logra darle un orden a la novela, se logra
dar la descripción como tal de cómo eran los personajes, de cómo se expresaban, de cómo podían actuar y cuál era su papel fundamental dentro de la novela. El autor llega a conocer tan bien a los asesinos que asimismo logra entender cómo piensa, logra saber qué opinan y asimismo poderlo plasmar en líneas y asimismo llevarlo a una novela para que el lector pueda asimismo desglosar esa emoción, pueda expresarla, pueda sentirla sin necesidad de verla como tal, sino con el simple hecho de leerla y en su imaginación hacerse a la idea de cómo pudo haber pasado gracias a esa rigurosidad y a esa buena investigación y que posteriormente se llevó al escrito. Dentro de los recursos literarios que Capote utiliza está una serie de diálogo entre los personajes, que esta también nos permite también la caracterización, que también es muy importante, de cómo ven los personajes, de cómo piensan ellos, de cómo los demás los pueden ver a ellos, y eso es muy importante dentro del recurso literario. Algo muy importante para convertir a este libro en un gran ejemplo de la literatura de no ficción es la forma en cómo describe los escenarios, de cómo describe el ambiente y los años en los cuales se sitúa este libro. Asimismo, cuando describe dónde está ubicado Holcomb, que es el pueblo donde se desarrolla toda esta historia, utiliza ciertas expresiones que lo transmiten a uno inmediatamente a ese lugar, a esa época, a esa era, y eso es muy importante dentro de la literatura, tener esa esencia de poder escribir y poder determinar el espacio, tiempo y lugar exacto y llevarlos hacia las palabras para que uno como lector se pueda ir hacia lo que se quiere pues llevar, que es ese lugar. Volviendo al tema de los personajes y a la veracidad de estos, Capote logra tener cierta cercanía bastante estrecha con Perry Smith, uno de los asesinos de esta historia, quien en la cárcel le ayuda a contar por medio de sus propias palabras, a reconstruir la historia, el asesinato, cómo fueron los días de prófugo, cómo fueron sus días en la cárcel, todo lo que hoy en día se conoce como A Sangre Fría, en gran parte fue a la ayuda de Perry Smith, quien es uno de los asesinos, y que Truman, dentro de su trabajo investigativo, toma a ese señor como primera fuente, como la fuente central que le ayuda a desarrollar esta historia, volviendo nuevamente a que la literatura de no ficción se centra en lo real, en lo que existe, en la realidad, y obviamente eso se ve evidenciado en esta serie de cercanías que tenía Capote con este individuo que pues es uno de los asesinos de esta historia. Haciendo énfasis también en el trabajo de campo, Capote se va a vivir a Kansas para asimismo de primera mano saber buscar la verdad de qué fue lo que pasó, conocer también las versiones de las personas que allí vivían, cuáles eran los relatos que se tejían a través de este asesinato, qué pensaba la gente de ese entonces. Recopiló toda esa información y también la plasmó en lo que hoy se conoce como A Sangre Fría. Todo parece indicar que al inicio toda esta serie de investigación se trataba nomás para hacer un artículo en un periódico, pero Capote logra ver más allá y ve que hay tanta información, que el caso es tan bueno que lo quiere llevar más allá y lo quiere convertir en una novela, lo quiere convertir en un libro. A raíz de su ambición por querer tener más información y por querer saber más de lo que pasó, eso lo lleva a tener accesos a fuentes psiquiátricas, a tener fuente en la policía, a llevarlo a conocer a Perry Smith, quien es uno de los asesinos y personajes de este libro, y esto lo ayuda a visionar mucho más acerca de ese asesinato que se hizo en un pueblo de Kansas. Algo muy curioso de Capote era que cuando se trasladó a Kansas y cuando hacía sus entrevistas no tomaba nota, no tenía micrófono, no tenía grabadora, no tenía nada, porque lo que él buscaba era que esas entrevistas que él hacía así como tan informales, el discurso que ellos fueran a hablar, que las personas fueran a dictarle a él, fuera totalmente orgánico, que no se asustaran al ver un micrófono o una cámara o algo, qué sé yo, y que comenzaran de pronto a hablar cosas que no eran, o que el miedo les hiciera decir palabras que no eran. Entonces por eso él no tomaba notas y él por eso hacía entrevistas muy informales, y él nunca en presencia de sus entrevistadores hacía pues notas. La inmersión total que tuvo Capote en esta investigación, que obviamente ayudó también para esclarecer lo que ha sucedido en este pueblo con la masacre de la familia,
es un claro ejemplo de lo que es la literatura de no ficción. ¿Por qué? Porque se plasmó de una manera orgánica, de una manera natural, que obviamente con la construcción del texto, con la construcción de las palabras, se logra darle un vistazo totalmente literario, que con un trabajo periodístico se logra transformar una investigación a una novela, para que así sea de total agrado para las personas y para que las personas que no son de leer algún tipo de novelas o algún tipo de contenido escrito, pues sea totalmente el gancho para seguirlo haciendo. Y por eso es que es tan bueno el libro, porque tiene un buen manejo periodístico y tiene un muy buen manejo literario, y eso lo que ayuda es enganchar al lector. Así que si la pregunta era de por qué este libro que escogí era un género literario de no ficción, pues ahí está la respuesta. Es totalmente verídico, está basado en hechos reales. El escritor Capote se involucró totalmente en una investigación que después plasmó en un libro, en un escrito, y pues que hoy en día es el claro referente de lo que es la literatura de no ficción. Obviamente hay más libros, hay más textos, pero este es uno de los más influyentes, de los que más se ponen ejemplo y en evidencia de lo que viene siendo este género de la literatura de no ficción. Es supremamente recomendado, es muy entretenido, tiene un orden cronológico bastante... Se me fue la palabra, ¿cómo es que se dice eso? Como no tan común. un orden cronológico como no muy común, porque por lo general cuando uno está leyendo uno siente que cuando ya se va a hacer como el boom del libro, pero pues lo que hace Capote es que cuando uno piensa que ya va a ser el boom del libro y ya uno dice, no, aquí ya se va a desenredar todo este anzuelo, no, le da otro giro y lo sigue moviendo hasta que pues ya finalmente uno comienza a entender, y al final ya uno sabe qué es lo que pasa. Entonces es muy interesante.